buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este espacio de En Casa con Ajeco, que como siempre les digo, está creado para que podamos conectar a pesar de la distancia mientras estamos todos y todas cuidándonos en esta coyuntura del COVID-19. El día de hoy nos acompaña nuevamente Rosa Nicaragua, quien es ejecutiva de responsabilidad social de Copeande. Es profesional con formación en ciencias de la información, con más de 10 años de experiencia en las áreas de capacitación y desarrollo, responsabilidad social, comunicación y gestión de la información, licenciada por la Universidad de Costa Rica, con amplia trayectoria como capacitadora en temas financieros, tecnológicos y sociales. Además, es responsable del diseño y la gestión de programas de capacitación virtual y presencial de responsabilidad social de Copeande, encargada de procesos de comunicación, diseño y difusión y administradora del campus virtual de Copeande. Así que sin más, yo les dejo con Rosa. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Para Copeande es un gusto poder estar nuevamente con ustedes el día de hoy, hablando de este tema tan relevante en el mes de la educación financiera como lo es el ahorro. Como mencionábamos entonces, el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy es sobre ahorro y metas financieras. A veces nos cuesta un poquillo, ¿verdad?, establecer la manera en la que podemos ahorrar o vemos el ahorro como algo muy lejano. Muchas veces tenemos que tomar en cuenta que para ahorrar no se necesita tener mucho dinero, que es una idea que por ahí hemos tenido, ¿verdad? Sino que usted puede ahorrar en lo mucho o en lo poco. Lo importante es que usted cree el hábito, para que una vez que usted ya tenga el hábito del ahorro, sin importar si sus ingresos son muchos o son poquitos, va a poder ahorrar. ¿Por qué ahorrar? ¿Por qué el ahorro es importante y cómo ahorrar? Son algunos de los temas que vamos a estar viendo el día de hoy. Primeramente, sobre por qué ahorrar. Bueno, porque si algo nos demostró la pandemia fue que no estábamos preparados para enfrentar una emergencia y el ahorro nos ayuda en eso, a estar preparados ante cualquier cambio o cualquier situación que se pueda dar de manera tal que si algo pasa, usted no tenga que recurrir al crédito, al endeudamiento o a pasar una necesidad simplemente por no tener un fondo de emergencia. Sobre el ahorro, algo importante es que nos ayuda, en primer lugar, a hacer frente a diferentes imprevistos o situaciones de emergencia que se puedan suscitar, sin necesidad de afectar nuestro presupuesto familiar o tener que recortar gastos básicos. Sabemos, por ejemplo, que cuando se dan situaciones de emergencia en casa, usted tiene que ver de dónde saca el dinero para poder cubrir esa necesidad. El gran problema es que si usted no tiene de dónde, va a tener que tocar algunos rubros sensibles de su presupuesto. Por ejemplo, los recibos de servicios públicos, el comprar la comida, por ejemplo, va a usted tener que eliminar el gasto de comida o va a tener que reducir la cantidad de comida que compra. Y eso atenta directamente con su supervivencia. Por ello es tan importante contar siempre con algún fondo de emergencia. No es necesario que sea un gran fondo de emergencia, pero por lo menos algo que le ayude a reaccionar de manera rápida en caso de una emergencia. En segundo lugar, tener ahorros es muy importante porque nos permite darnos gustillos y deseos. Recordemos que siempre les decimos en estos espacios que el tema de la educación financiera no es un tema de restricción. No significa que usted ya nunca más va a poder comerse un helado o nunca más va a poder usted comerse un chocolate o salir a pasear. No, usted puede hacerlo. La diferencia entre hacerlo sin planificar y hacerlo planificado va a ayudarle a usted a mantener unas finanzas sanas. La mejor manera de consumir lo que nos gusta y que queremos es planificándolo. Entonces, el ahorro nos va a ayudar a consumir con libertad aquello que nos gusta sin necesidad de nuevamente recurrir al endeudamiento y así poder alcanzar nuestras metas. Si usted ya tiene, por ejemplo, su dinero distribuido para algunos gastos específicos, pero usted empieza a utilizar el dinero que tal vez tenía planeado para estudiar, para hacer un viaje, a gastarlo en otros gustos y deseos que podría tener, esto le podría generar que no logre alcanzar esa otra meta que usted ya tenía. Por ello es tan importante ahorrar para diferentes cosas, con nombre y apellido, como siempre les decimos. Y por último, también el ahorro nos va a ayudar al tema de la seguridad financiera.
Si nosotros tenemos un fondo para solventar necesidades o para cumplir gustos y deseos, esto nos va a ayudar a tener una mejor estabilidad en el corto, mediano y largo plazo. También esto nos va a ayudar a aumentar nuestro patrimonio de manera tal que en nuestras etapas posteriores de vida podamos contar con algo que nos ayude a mantenernos. Hay diferentes formas de ahorro. Usted puede ahorrar de manera formal o de manera informal. ¿Cuál es la manera informal? Bueno, cuando usted guarda la platilla debajo del colchón, o por ejemplo en una alcancía en su casa, o por ejemplo en un tarrito, así. Eso es el ahorro informal, el que nosotros hacemos de manera independiente con el fin de muchas veces tener un mayor control de nuestro dinero. Y por otro lado está el ahorro formal. El ahorro formal es el que realizamos en diferentes entidades financieras, sea un banco, sea una cooperativa, una asociación o algo. ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, el ahorro informal lo hacemos a lo individual, es decir, nosotros mismos nos encargamos de toda la gestión, pero por ello no gana intereses, porque tenemos la platilla guardada en casa y no hay ningún interés que se esté generando. Nuestro dinero es entonces estático. También el problema del ahorro informal es que podría convertirnos en víctimas de la inseguridad. Si, por ejemplo, usted mantiene sus ahorros en casa y otras personas se enteran, usted podría ser víctima de la delincuencia, que tal vez quiere ingresar a su casa y poner en riesgo la seguridad suya y de su familia para poder sacar el dinero que usted tiene ahí. Eh, También podríamos convertirnos en víctimas de fraudes. Cuando personas se enteran que nosotros tenemos el dinero a la mano y al acceso fácil, pueden intentar estafarnos utilizando diferentes métodos. Desde métodos de lástima, como llamamos popularmente, ¿verdad? Que vienen y nos cuentan una historia súper triste, nos sacan todos los violines y nos dicen que necesitan que nosotros les ayudemos para cubrir gastos básicos de su familia, comprar leche de niños, etcétera, etcétera. Y al final todo esto es un engaño porque en realidad ni tienen necesidad, ni tienen niños pequeños y simplemente lo hacen para aprovecharse de nosotros. O también personas que vienen ofreciéndonos opciones de inversión, de plata fácil, etcétera, porque saben que tenemos el dinero disponible de inmediato. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Evitemos ser víctimas de fraude porque el dinero fácil no existe, como siempre se los he dicho. El dinero fácil es un mito. Usted para poder tener su dinero tiene que hacer un sacrificio, un esfuerzo, un, eh, un ordenamiento. Usted va a empezar a adquirir sus ingresos y va a tener, por ejemplo, que hacer ahorros y pacientemente ir poco a poco hasta que junte su presupuesto y su patrimonio. O bien usted va a tener, por ejemplo, que limitarse en ciertos gastos para poder generar este fondo que usted va a tener. En cuanto al ahorro formal, como les mencionaba antes, este es el que hacemos en diferentes organizaciones o instituciones financieras. Lo más importante es fijarnos que sean instituciones que estén reguladas por las entidades públicas, es decir, por la SUGEF o cualquier otro ente regulador. Esto nos va a asegurar que nuestro dinero va a estar seguro, que no se va a perder y que no vamos a ser víctimas de fraude tampoco. El dinero, cuando lo ahorramos de manera formal, va a generar intereses y estos intereses nos van a permitir aumentar nuestro patrimonio. Lo más importante es que si usted elige la manera formal para ahorrar, se fije que la entidad a la que usted está llevando su dinero sea la que le pague más por su ahorro, es decir, la que tenga las mejores tasas de interés para que usted gane más por esos inquitos que usted va a estar teniendo. Hay también diferentes tipos de ahorro. Usted puede hacer, por ejemplo, ahorros de corto plazo. Estos los vamos a utilizar principalmente cuando tenemos proyectos rápidos. Por ejemplo, que yo necesito pagar una deuda pequeña o necesito comprar un bien específico que tal vez no es tan caro como comprar un carro o una casa, por ejemplo. Entonces, tal vez yo lo que necesito es comprar un par de zapatos o comprar un electrodoméstico pequeño o algo por el estilo. Cuando hablamos de ahorros de corto plazo, estamos hablando de ahorros que tengan tal vez un máximo de 3 meses. Esto los vamos a hacer generalmente en una cuenta de ahorro a la vista para poder disponer del monto cuando ya lo tenemos o en un ahorro programado de pocos meses que nos permita también disponer del dinero para hacer la compra o el pago de la deuda. Vamos a tener también ahorros de largo plazo. Estos van a ser para proyectos un poquillo más grandes. Por ejemplo, cuando usted ahorra para
la prima de un carro, o porque quiere hacer un viaje, o porque tal vez quiere estudiar y entonces está ahorrando para pagar algún curso o para pagar una carrera o algo por el estilo. Este tipo de ahorro lo vamos a hacer en un ahorro programado o bien en un certificado, que eso nos va a ayudar a no caer en la tentación de gastar el dinero. Recordemos que los ahorros a la vista son aquellos que yo hago, pero que en cualquier momento puedo disponer. Los ahorros programados o certificados tienen un plazo específico de vencimiento y yo no puedo disponer de ese dinero antes de esa fecha. Vamos a tener también los ahorros para la jubilación. Estos ahorros a veces los empezamos a pensar hasta que ya estamos jubilados. Sin embargo, es importante que nosotros le enseñemos a nuestra familia y a nuestros amigos que el ahorro para pensión se hace desde que tenemos 15 años. Imagínense, si no empezamos desde los 15 nos va a costar un poquillo más. ¿Cuál es el objetivo de tener un ahorro para pensión? Bueno, primero que si cuando usted llegue a esta etapa no tenga el acceso a una pensión, por ejemplo, usted tenga de dónde subsistir. O bien, si su pensión es un monto muy reducido, que usted tenga algún ingreso adicional que le permita redondear para poder mantener su estilo y sobre todo su calidad de vida. Estos ahorros se pueden hacer en un plan de pensión voluntaria, por ejemplo, que van a ayudar entonces a poder alcanzar estas metas que necesitamos. Hay también ahorros que se pueden hacer para inversión. Este es dinero al que voy a renunciar hoy para recibir en el futuro como un extra. Generalmente se utiliza en la creación de un negocio, comprar acciones de una empresa o, por ejemplo, cuando adquirimos bienes que nos generen ganancias posteriores. Algunas de esas ganancias pueden ser, por ejemplo, cuando yo invierto en un negocio que me permita recibir dinero posteriormente, ya sea que usted se ponga una sodita, un restaurante, una pulpería o algo por el estilo que le permita generar un ingreso constante. O bien, algunas personas invierten en temas, por ejemplo, de bienes raíces, es decir, tal vez compran una casa y alquilan la casa para que esa casa les esté generando un ingreso que les permita posteriormente, ya sea vivir de ese ingreso o redondear otros ingresos que ya tenemos. Puede ser, por ejemplo, con una propiedad por aparte o bien que usted dentro de su misma propiedad haga divisiones de manera que genere un espacio independiente que pueda alquilar dentro de su propiedad para poder generar estos ingresos adicionales. Y luego vamos a tener los ahorros de emergencia. Estos ahorros de emergencia nos van a permitir hacerle frente a situaciones que surjan en cualquier momento. Pueden ser, por ejemplo, situaciones de salud, emergencias de la naturaleza, puede ser algo familiar o, por ejemplo, algo que usted no tenía planificado y que requiera una respuesta económica rápida. A veces estos ahorros de emergencia nos ayudan a solventar situaciones del momento, como quien dice, apagar pequeños incendios, o bien nos ayudan a sostenernos en ciertos periodos cuando nuestra situación financiera cambie. Sin importar el tipo de ahorro que usted haga, lo más importante es que haga alguno, ya sea uno, dos, tres o todos, pero que empiece a ahorrar, porque si no empieza a ahorrar, le va a costar mucho más posteriormente tener un fondo o estar preparado ante cualquier emergencia. En los tipos de ahorros que hay, vamos a tener los ahorros a la vista, que como les mencionaba anteriormente, son esos que yo tengo disponibles en cualquier momento. Por eso se llaman a la vista, porque yo los puedo estar viendo. Si, por ejemplo, yo empiezo un ahorro a la vista hoy, yo puedo sacar el dinero en el momento en el que yo quiera. Por eso están a la vista disponibles. Vamos a tener los ahorros programados en los que nosotros vamos a poner por un periodo de tiempo específico, vamos a ahorrar un monto mensual. Por ejemplo, yo voy a hacer un ahorro programado para la entrada a clases. O, por ejemplo, yo voy a hacer un ahorro programado para las vacaciones de julio, que salen los nietos o los hijos de vacaciones y yo quiero irme con ellos a algún lugar. Entonces yo empiezo un ahorro programado de vacaciones. Yo quiere decir que desde este mes de octubre hasta el mes de junio, un mes antes de que utilice el dinero, voy a hacer montos, voy a hacer ahorros mensuales, abonos mensuales a mi ahorro para que al final me entreguen un monto específico. Un ahorro programado entonces significa que yo mes a mes por un tiempo específico voy a estar depositando ciertos montos que me van a permitir posteriormente disfrutar de mi dinero.
Luego vamos a tener también los certificados a plazo, que son similares al ahorro programado en el sentido en que también tienen un periodo específico, pero la diferencia es que con el ahorro programado yo le voy a hacer mes a mes abonos a mi ahorro final, pero el ahorro certificado a plazo no, es un monto específico que yo tomo y que le entrego a mi entidad para que me lo devuelva después de pasado el periodo junto con intereses que yo voy a ganar. Cuando yo tengo un ahorro programado, yo puedo recibir intereses cada mes de acuerdo al saldo que voy teniendo. Entonces, con un ahorro programado, para mí es más difícil saber al final cuánto voy a recibir por concepto de intereses. Con el certificado a plazo no, ya yo desde el inicio sé cuánto voy a recibir por concepto de intereses porque se hace un cálculo fijo de acuerdo a una tasa fija. Entonces yo digo, por ejemplo, si yo ahorro a 6 meses, me van a pagar un 2%, un 1%, un 10%, dependiendo del certificado y la entidad en la que he decidido ahorrar mi dinero. Entonces recordemos, el ahorro a la vista, yo lo voy haciendo, pero lo puedo utilizar en cualquier momento. El ahorro programado yo lo voy haciendo mes a mes y lo puedo utilizar hasta el final del periodo. Y el ahorro de certificado a plazo es que yo tomo un monto específico hoy, digamos 50,000 colones, los meto en ese certificado y los puedo volver a sacar hasta que pase el plazo junto con el interés que me ha generado. Ahora bien, mucha atención. Hay algunas prácticas que nos van a impedir ahorrar y algunas de esas puede que usted las tenga identificadas y se le hagan conocidas. Por ejemplo, cuando empezamos a vivir por encima de nuestras posibilidades. Esto pasa montones porque a veces nos vemos tentados, por llamarlo de alguna manera, por la publicidad, por los amigos, por la familia, por cosas que vemos y que nosotros quisiéramos. Y a veces nos dejamos envolver de manera tal que al final tenemos el gran problema de que empezamos a sobrepasar los ingresos que recibimos y esto nos lleva a tener finanzas inadecuadas. Vamos a tener también el tema del autocontrol. ¿Cómo nos cuesta a veces decir que no, verdad? Nos dan una oferta, nos dan una promoción y ya queremos decir que sí y aprovecharla. Sin embargo, muchas veces no nos fijamos de que estas ofertas o promociones tal vez no son lo que pensamos. Por ejemplo, digamos que yo me voy hoy de compras, voy caminando, no sé, por San José y resulta que veo promoción, pantalones para niño 5 por 10,000 colones. Y yo digo, por Dios, pero están baratísimos. ¿Dónde voy a conseguir yo 5 pantalones para niño a 10,000 colones? Y son de mezclilla, son de buena calidad. Y yo digo, ah, no, yo los compro. Y me voy y me compro los 5 pantalones. Ya gasté 10,000 colones de mi presupuesto que no tenía planificado gastar en eso. Me voy para mi casa y ¿qué hago con esos pantalones? Los guardo porque resulta que yo ni tengo hijos, ni tengo sobrinos o vecinos a quien se los pueda dar. Entonces, aproveché la oferta, sí, era una buena oferta, por supuesto, pero ¿me sirvió a mi presupuesto? No, porque estoy comprando algo que yo no necesito. Y esto pasa mucho cuando usted ni planifica ni tiene idea de qué quiere. Entonces yo no planifiqué la compra de los pantalones, simplemente me los llevé, pero después no dije, bueno, me los voy a llevar, pero me los voy a llevar, por ejemplo, para dárselos a las hijas de mis amigas, a los hijos de mis amigas, o para donarlos a una institución de caridad, o me los llevo porque resulta que en realidad yo no ocupo el pantalón, ocupo la tela, y esta tela es de buena calidad y la voy a usar para hacer bolsos para vender, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, si no planifico, yo voy a empezar a gastar. Lo mismo si yo ahorro sin planificar. Si yo ahorro por ahorrar, voy a gastar por gastar. Por eso es muy importante que ustedes siempre planifiquen y vayan pensando en qué quieren lograr con su ahorro para que puedan establecerse esas metas. Por otro lado, también el hacer demasiados gastos hormiga. Ya lo habíamos conversado en otras actividades. Recordemos que los gastos hormiga son aquellos que son tan chiquititos que yo no me doy cuenta que los estoy haciendo, pero que cuando yo sumo ese montón de poquitos me genera un gran hueco en mi presupuesto. ¿Cuáles son ejemplos de gastos hormiga? Por ejemplo, que yo me compro un chocolate hoy, que voy al supermercado y agarro un helado, por ejemplo, que yo
me vendieron algo por catálogo y yo voy y me compro, no sé, un esmalte, un labial o unos toppers que me vendieron, o resulta que yo voy caminando por la calle y hay personas pidiendo dinero y yo les doy, o en el autobús pasan vendiendo lapiceros y yo compro, o por ejemplo, que se me ocurre que todos los días en la mañana voy a comprar una frutita picada para mejorar mi salud y demás, para no picarla yo, o que empiezo a gastar en bisutería, en cositas que me gustan, que tienen montos pequeñitos, pero que cuando yo sumo el café, las galletitas, los chocolatitos, los Uber, cualquier tipo de estos gastos, se me hace un monto muy grande. Entonces, cuando hacemos demasiados gastos hormiga, vamos a poder ver afectadas nuestras finanzas y por supuesto no vamos a poder ahorrar. Y posteriormente también cuando abusamos de la tarjeta de crédito o del crédito en general y nos sobreendeudamos. Recordemos que cuando nosotros tenemos un presupuesto, tenemos que establecer ciertos montos para gastar en el tema de deuda y otros montos que vamos a utilizar para el consumo normal. Pero tenemos que ser conscientes de cuánto es el máximo que podemos nosotros endeudarnos, porque si no tenemos cuidado de esto, vamos a endeudarnos más allá de ese monto y al final vamos a terminar muy mal porque no vamos a poder cubrir otras necesidades básicas que necesitamos y por supuesto no vamos a poder ahorrar para alcanzar nuestras metas luego. Entonces, ¿cómo ahorrar? Este es un ejemplo de cómo usted debería distribuir su ingreso. Independientemente de que usted gane mucho o gane poco, o reciba mucho o reciba poco, lo importante es que usted siempre contemple en su ingreso un 40% por lo menos que usted pueda destinar a sus gastos básicos, la comida, el pago de recibos, el transporte, la salud. Menos de un 40% de estar destinado a las deudas. Recordemos, el monto ideal es que sea máximo un 30, pero entre un 30 y un 40 es como quien dicen el límite. Ya más de un 40% no es adecuado porque se llama sobreendeudamiento. El ahorro entonces debería estar entre un 10 y un 20% de nuestro ingreso y un 10% que deberíamos destinar a otros gastos, por ejemplo, gastos imprevistos, gastos de emergencia o gastos de gustillos que yo me quiero dar por ahí. Entonces, para ahorrar, ¿cuál es el proceso? Primero, lo más importante es que usted defina una meta. Si usted no le pone nombre a su ahorro, se lo va a gastar en cualquier cosa. Entonces, defina una meta. ¿Por qué estoy ahorrando? ¿Qué quiero alcanzar? Por ejemplo, yo lo que quiero es irme de vacaciones el próximo año a Europa. Entonces, yo digo, esa es mi meta, ir a Europa el próximo año. Voy a calcular cuánto me cuesta mi inversión, es decir, cuánto me cuesta este viaje a Europa. Yo sumo cuánto me va a costar los hoteles, cuánto me va a costar los aviones, cuánto me va a costar la comida, sumo todo para saber cuál va a ser el costo de mi inversión. Después voy a establecer un plazo. Ok, este monto y este viaje, ¿cuándo lo quiero hacer? Entonces yo digo, bueno, lo quiero hacer dentro de un año o lo quiero hacer dentro de año y medio, 2 años, para poder saber por cuánto tiempo voy a tener que ahorrar. Después voy a hacer un presupuesto de todo lo que yo tengo que sacar, más mi presupuesto mensual para saber cuánto puedo destinar a mi tema de meta, a mi ahorro. Si yo veo que no me están saliendo los números, voy a tener que hacer ajustes en mi presupuesto de manera que pueda destinar un monto adecuado para poder ahorrar. Luego voy a decidir, según la meta, cuál va a ser el producto financiero que va a ser mejor. Por ejemplo, si yo voy a hacer un ahorro de corto plazo, no voy a buscar un certificado, ¿verdad? Si voy a hacer un ahorro de corto plazo, lo mejor sería un ahorro a la vista. Pero si voy a hacer un ahorro por un plazo mayor, tal vez lo que me sirva sea un ahorro programado, en el que mes a mes yo vaya guardando un poquito, pero no pueda tocar el dinero hasta el plazo final de ese para así no caer en la tentación de gastar mi dinero antes y poner en peligro mi meta. Después voy a empezar a ahorrar, pero ahí no termina el asunto, no es tan sencillo, ¿verdad? Para empezar a ahorrar no es solamente empezar, es continuar. Entonces, hay que ser pacientes. Esto se refiere a que yo no voy a alcanzar mi meta ya, yo voy a tener que esperarme al final del plazo, pero yo tengo que ser paciente porque si yo me desespero y quiero tener todo ya, no voy a lograr seguir mi plan de ahorro ni voy a lograr alcanzar mi meta.
Y lo más importante, manténgase firme. No caiga en la tentación de gastar su dinero antes, no caiga en la tentación de gastarlo en algo que no sea la meta que usted definió, porque si usted no se mantiene firme, no va a poder alcanzar esa meta. Lo más importante es tener un plan, pero también seguirlo al pie de la letra. ¿Cómo planificamos entonces nuestros ahorros? Esta es una de las muchas formas que hay de planificar de ahorros. En otras ocasiones anteriores ya les habíamos compartido una que era por plazo, meta y ahorro. Ahora lo vamos a hacer por tiempo. ¿Cómo lo hago? Bueno, resulta que digamos que este es nuestro amigo Ariel. Ariel quiere comprarse un par de tenis para correr. Esa es su meta de ahorro. Los 30,000 colones que le cuesta ese par de tenis para poder ir a correr. ¿Qué es lo que hace Ariel? Bueno, hace un plan de ahorro. ¿Cómo lo va a hacer? Primero va a definir entre sus gastos cuáles son deseos y cuáles son necesidades, de manera tal que pueda hacer ajustes en su presupuesto, reduciendo ¿qué? Los gustos o deseos. Recordemos, cuando nosotros tenemos que recortar, en el presupuesto, no vamos a recortar la comida o la luz o el agua, vamos a recortar en aquellos gastos hormiga o en aquellos gastos que estén relacionados a deseos o a gustillos que nos damos, de manera tal que redirijamos ese dinero al ahorro y podamos alcanzar la meta. Una vez que Ariel hace sus ajustes, entonces hace un análisis de su costo y dice, bueno, ya yo hice mi presupuesto y establecí que cada semana el monto que me queda para destinar al ahorro y a otros gastos son 24,000 colones. Entonces ahí están los 24,000 colones de Ariel. ¿Y qué dice Ariel? Bueno, yo no puedo destinar todo a comprarme las tenis porque yo tengo otros gastos que tengo que suplir. Entonces dice, bueno, cada semana yo voy a destinar 20,000 colones a mis gastos normales, ¿verdad? Que ya estoy haciendo de diferentes cosas, salidas, qué sé yo, que pago tal vez una salida al cine o que yo voy a comer o que compro cositas, o etcétera. Ese es el dinero que ya tiene destinado para esto. Y va a ahorrar 4,000 colones que va a destinar a la meta que va a ser el compro de esas tenis. Entonces, este es el plan de ahorro que tiene Ariel. En la semana 1 recibe 24,000 colones de ingreso, aquí son 20,000 y ahorra 4,000, de manera tal que la semana 1 ya tiene 4,000 ahorrados, la semana 2 8,000, la semana 3 12,000, la semana 4 16,000, la semana 5 20,000. Cada semana le va a aumentar 4,000 colones. Si Ariel se mantiene firme con su presupuesto, respetando el plazo que ha hecho y haciendo sus abonos de manera ordenada, va a lograr en 8 semanas tener 32,000 colones. Es decir, va a tener los 30,000 colones que necesitaba y hasta le quedan 2,000 para pagar el pase del bus para ir a comprar esas tenis que quería. En 8 semanas entonces Ariel adquiere esas tenis, pero ¿cómo? Solo si ahorra el monto que definió y no utiliza el dinero para otra cosa que no sea la meta que ya tenía establecida. Como lo vemos, el ahorro no se trata solamente de empezar, sino de ser paciente, esperar por 8 semanas esos tenis y ser constante y ordenado, manteniéndose firme de manera tal que todas las semanas guarde esos 4,000 colones para que al final logre su meta en el plazo que estableció. Algunas buenas prácticas de ahorro que podemos aplicar. La primera es, saque el ahorro de primero. ¿Por qué? Porque a veces decimos, si me sobra, ahorro. Créame que si usted dice eso, nunca le va a sobrar. ¿Por qué? Porque somos demasiado creativos y siempre encontramos maneras para gastar la plata. Entonces, si usted ahorra lo que le sobra, déjeme decirle que no va a lograr ahorrar. Saque el ahorro de primero. Defina un monto pequeño, ya sea por semana o por día. Si a usted le cuesta sacar al final de mes el monto grande, saque montos pequeñitos. Yo voy a ahorrar 500 por día, 100 por día, de manera tal que al final del plazo usted ya pueda tener un monto específico de ahorro que le vaya a ayudar a alcanzar su meta. Otra cosa es que si tal vez a usted le cuesta ir hasta una entidad financiera o lo que sea, puede empezar teniendo sobres o tarritos en casa para poner esos montos pequeñitos. Cada semana, por ejemplo, cada día yo voy a ahorrar 100 colones. Entonces, todos los días yo deposito 100 colones en mi alcancía. Cuando ya mi alcancía va por la mitad o se llena, me voy a mi entidad financiera y guardo ese dinero para que esté más seguro.
Póngale nombre y fecha a sus metas. Eso es algo muy importante. Recuerde, si ahorro por ahorrar, voy a gastar por gastar. Pero si usted le pone un nombre y una fecha a su meta, ya usted va a decir, ah, no, es que si yo le pido prestado a mi ahorro, si yo le saco platilla hoy, no voy a alcanzar mi meta. Entonces me mantengo firme y sigo ahorrando. No le pida prestado el ahorro. Esto es una muy mala práctica que hacemos. Sobre todo si estamos ahorrando en un chanchito o en una alcancía, lo que hacemos es estarle sacando plata cada rato. Ay, voy a sacar para los pases y luego lo repongo. No, vieran que una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que nosotros mismos nos amarramos el perro todo el tiempo. Si usted se pone a pedirle prestado su ahorro, estoy casi segura que usted no se va a pagar, porque como la deuda la tiene con usted mismo, usted dice, ah, no importa, y lo deja. Y ese no es el objetivo. Recordemos que usted requiere alcanzar su meta de ahorro y cómo, no pidiéndole prestado y ahorrando lo que usted determinó. Otra forma también de ahorrar es sumar a la familia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no tomamos en cuenta a otros miembros de la familia que inciden en nuestra forma de gasto. Y a veces, por ejemplo, podemos sumar incluso a los niños, que es algo que no siempre pensamos. Y usted me dirá, pero ¿cómo voy a sumar yo a los niños si ellos no trabajan? No tienen para poner plata para el ahorro. Bueno, es que los ahorros no se ligan solamente con el tema del dinero. Usted puede ahorrar en familia. ¿Cómo? Bueno, podemos ponerle a los chicos en casa la tarea de que apaguen todas las luces que vean encendidas, que no se estén utilizando, que cierren tubos en casa que no se están usando. De esta manera vamos a lograr importantes ahorros en el recibo del agua y en el recibo de la luz. El tema, por ejemplo, de que si en la casa hay que hacer una reparación, los mismos miembros de la familia participen. Qué sé yo, que si hay que cortar el zacate, bueno, ya no vamos a contratar al señor que viene a cortar el zacate, sino que los mismos miembros de la familia un sábado en la mañana se ponen de acuerdo y van y cortan el zacate que hay en la casa. Si hay que pintar una pared o si hay que hacer alguna reparación pequeña, podemos hacerla dentro de la misma casa para no tener que pagarle a un externo y no tener que gastar en eso. Esas son formas de contribuir también al ahorro familiar. Puede usted ahorrar también sus vueltos o el menudo. A veces llegamos a la casa llenos de monedillas que por ahí se nos pierden. Vamos echando todos esos menudillos o vueltos en una alcancía y así va a ver que después va más bien a sorprenderse de cuánto usted estaba perdiendo en ahorro de menudos. Y si decide hacer su ahorro en una entidad financiera, vaya y compare, camine y compare, como con las compras y el consumo inteligente, camine y compare. ¿Para qué? Para que camine y compare cuál entidad financiera le está dando el monto más alto para su ahorro, es decir, quién le paga más, quién le da más intereses, de manera que usted pueda ganar más dinero por el ahorro que tiene. Algunos consejos que les quiero compartir: ahorre siempre entre un 10 y un 20% de su ingreso mensual. No importa cuánto usted reciba de ingreso, lo importante es que ahorre para que ese porcentaje, sea mucho o sea poco, le permita tener algo con que solventar una emergencia. Ahorre cantidades pequeñas, ya sea de manera diaria o semanal. Esto le va a ayudar a usted mucho a que si usted no tiene el hábito del ahorro, empieza por poquito y luego lo va incrementando. Ahorre también en una cuenta de ahorro en una entidad financiera. Recuerde que el ahorro formal nos va a permitir recibir intereses y también mantener seguro nuestro dinero. Evite las compras impulsivas, porque estos son ligadas con los gastos hormiga las que nos generan mayores gastos o mayores pérdidas en el presupuesto. Cada vez que usted sienta el deseo de comprar algo, usted mejor analice y diga, ¿de verdad lo necesito? ¿Esto es un deseo o es una necesidad? Si establece que es un deseo, mejor déjelo si no está dentro de su presupuesto. Tenga mucho cuidado con la publicidad, la letra pequeña, las restricciones, sobre todo en esta época que estamos de Viernes Negro, día más barato del año y todas las promociones, no siempre son promociones. Recuerde leer la publicidad con cuidado, la letra pequeña, para que no vaya usted a comprar algo que después no le vaya a servir o que no le vaya a servir para lo que usted lo requiere. Y finalmente, lo más importante, ligado mucho al consumo responsable, compare precios antes de comprar. No se vaya y compre el primer lugar, camine y compare para que pueda tomar la mejor decisión financiera. Quiero compartirles ahora un video que es de la Cámara de Bancos de Guatemala. Ellos emiten estos pequeños videos que son muy ilustrativos y que nos van a ayudar a amarrar un poco estas ideas que hemos estado compartiendo hoy, para que le pongan bastante atención. Hola,
Hoy conversaremos acerca del ahorro. Claro, el ahorro es la cantidad de dinero que separas de tu ingreso hoy para utilizarla en el futuro, como por ejemplo, para alcanzar una meta, realizar un viaje o aumentar tu patrimonio. Además, puede ser útil para un momento de emergencia. Para ahorrar, puedes hacerlo de manera informal, guardando tu dinero en una alcancía o en casa, o bien de manera formal depositándolo en un banco. ¿Sabes? El depositar tus ahorros en un banco tiene ventajas. Ganas intereses. Tus ahorros pueden crecer, dependiendo del tipo de cuenta de ahorro que poseas. Puedes designar beneficiarios quienes, en caso de tu fallecimiento, reciben el saldo de tu cuenta. Establece la meta que desees alcanzar con tu ahorro. Planifica tu presupuesto de acuerdo a tus ingresos. Separa una parte de tu ingreso para ahorrar. Infórmate sobre las opciones de ahorro que te ofrecen los bancos para elegir la que más te convenga, así como las condiciones y recomendaciones para el manejo de tu cuenta. El ahorro es el primer paso para alcanzar tus metas. Y recuerda, ahorrar no es solo guardar lo que te sobra, sino prever para un futuro mejor. Exacto, eso es lo más importante con el tema de ahorro. Recuerden, no es si me sobra, es empezar a incluirlo dentro de nuestro presupuesto como un gasto fijo, de manera tal que siempre mantengamos la costumbre de ahorrar, y ya sea que tengamos un gran ingreso o un pequeño ingreso, que siempre haya un porcentaje destinado al ahorro. ¿Para qué? Para que logremos alcanzar esas metas que tenemos a futuro. Quiero recomendarles también, si ustedes no saben cómo hacer un presupuesto o requieren empezar este tema, recuerden que en la página de Copeande tenemos plantillas de educación financiera completamente gratuitas que usted puede descargar y utilizar para empezar el tema de sus ahorros y su planificación. Hay plantillas para todo nivel, hay nivel básico, intermedio y avanzado, y usted puede escoger la que más se adapte a su necesidad y empezar a utilizarla para que logre acomodar sus finanzas. También en la página de Copeande, recuerde que tenemos el libro de educación financiera, 1 a 1 con tu educación financiera. Son 3 tomos totalmente gratuitos también que pueden descargar en formato PDF y que les van a ayudar a alcanzar su planificación y su libertad financiera. El tema que hemos visto hoy está en el tomo 3, que es estableciendo mis metas financieras. Ahí van a poder repasar un poco los contenidos que hemos visto hoy y aprender sobre otros que les van a ayudar con sus ahorros. Dentro de nuestra página también contamos con el semáforo financiero, que es una herramienta que le va a permitir a usted responder algunas preguntas y darse cuenta cómo está su situación financiera, si está en rojo, si está en verde o está en amarillo. Y al mismo tiempo nos van a ir dando consejos que nos van a permitir mejorar o mantener nuestra situación financiera de manera adecuada. Los invito, por si tienen chance, que puedan hacerlo para ver de qué manera pueden ustedes mejorar. Siempre podemos mejorar, y vamos a pasar entonces a la parte de dudas y consultas para poder atenderles a todos.